Llegué al salón con el corazón dándome saltos en el pecho. Me puse mi mejor vestido, ese de color azul cielo que guardaba para las ocasiones especiales, y me peiné con todo el cuidado del mundo. Quería que mi hija Sofía se sintiera orgullosa de mí en el día más importante de su vida. El lugar era precioso, lleno de flores blancas y luces que brillaban como estrellas. Pero apenas puse un pie en la entrada, sentí que algo no andaba bien. Sofía me vio de lejos y su cara se puso pálida, como Neu hubiera visto a un fantasma. Se acercó a mí casi corriendo, me tomó del brazo y me llevó hacia un rincón oscuro, lejos de las miradas de los invitados. Yo le sonreí, estiré mis manos para abrazarla, pero ella me detuvo en seco. Me miró de arriba a abajo con un desprecio que me quemó el alma y me dijo en un susurro frío que nunca voy a olvidar: «Mamá, ¿qué haces aquí vestida así? Vas a arruinarlo todo. Mis suegros son gente de mucha clase y si te ven, van a pensar que vengo de la nada». Antes de que pudiera decir una palabra, sacó un delantal blanco de una bolsa y me lo puso en las manos. Me dijo que si de verdad la quería y me pensaba quedar, tenía que entrar por la puerta de servicio y ayudar a servir las mesas. Dijo que así parecería una empleada más y nadie sospecharía que yo era su madre. Sentí que el mundo se me venía abajo, pero por amor a ella, para no verla sufrir en su día, agaché la cabeza y acepté la humillación. Me puse el delantal sobre mi vestido azul y caminé hacia la cocina con las lágrimas apretándome la garganta. Mientras caminaba hacia la cocina con ese delantal apretado contra el pecho, cada paso me pesaba más que el alma. Miraba mis manos, esas manos llenas de callos y grietas, y no podía evitar recordar cómo llegamos hasta aquí. Para que Sofía estuviera hoy ahí fuera, brillando bajo esas lámparas de cristal, yo tuve que deshacerme de todo lo que tenía, pedazo a pedazo, sin que me quedara nada más que el orgullo de ser su madre. Recuerdo perfectamente el día que vendí nuestra casita. Era una construcción humilde, pequeña, con el techo de lámina y las paredes que yo misma pintaba cada año. Pero era nuestro refugio. Fue el único patrimonio que me dejó mi esposo antes de irse al cielo. Sin embargo, cuando Sofía me dijo que quería estudiar en esa universidad privada en la ciudad, en ese lugar donde solo van los hijos de los dueños del dinero, no lo dudé ni un segundo. Puse el letrero de "Se vende" en la ventana y sentí que se me desgarraba el corazón. Pero me convencí de que una madre hace lo que sea para que sus hijos vuelen alto. Me mudé a un cuartito de renta, un lugar frío donde apenas cabía mi cama y mi estufa, y empecé a trabajar doble turno. Por la mañana cocinaba en una fonda y por las noches limpiaba oficinas hasta que el cuerpo ya no me daba más. Cada peso que ganaba, cada centavo que ahorraba quitándome el pan de la boca, iba directo a su cuenta. Yo comía frijoles y tortillas tiesas para que ella pudiera comprarse esos libros caros y esa ropa que la hiciera encajar con sus nuevas amistades. Nunca me quejé. Al contrario, cuando la veía regresar en vacaciones con sus notas aprobadas, yo sentía que cada gota de sudor había valido la pena. Pero el sacrificio no terminó con sus estudios. Hace un año llegó con la noticia de que se casaba con Mateo. Me habló de este salón, de las flores importadas, del banquete que costaba más de lo que yo ganaba en 3 años de trabajo. Me miró a los ojos y me dijo que era el sueño de su vida, que quería empezar su nueva familia por la puerta grande. Y yo, como una tonta que solo sabe amar, saqué mis últimos ahorros, esos que guardaba para cuando mis piernas ya no pudieran sostenerse, y se los entregué completitos. Vendí hasta mis pocos muebles y los anillos de plata de mi abuela para que a su boda no le faltara ni un solo adorno.
Lo hice con una alegría ciega, pensando que cuando llegara este día, ella me tomaría de la mano frente a todos y diría que gracias a su mamá estaba ahí. Me imaginaba sentada en la mesa de honor, compartiendo su felicidad. Nunca, ni en mis peores pesadillas, pensé que el pago por mis años de hambre y soledad sería este delantal blanco. Mientras acomodo las charolas de plata en la cocina, escucho su risa desde el salón, esa risa que yo financié con mi miseria, y entiendo que mi hija no solo se avergüenza de mi vestido, se avergüenza de cada sacrificio que hice para que ella llegara a la cima. Me duele el cuerpo, pero me duele más el saber que para ella mi amor fue solo una cuenta bancaria que hoy decidió clausurar. ¿Te gustaría que continuara con la parte 3, donde Elena empieza a servir las mesas y escucha las mentiras de su hija? Salí de la cocina cargando una charola pesada, llena de copas de cristal que tintineaban con cada uno de mis pasos. Me acomodé el delantal sobre el vestido azul, tratando de ocultar la tristeza que me nublaba la vista. El salón estaba a reventar. El olor a perfume caro y a flores frescas era casi asfixiante. Traté de mantenerme en las sombras, caminando por las orillas como me habían ordenado, cumpliendo mi papel de fantasma en la fiesta de mi propia sangre. Mis piernas temblaban, no por el peso de la charola, sino por la vergüenza que sentía de estar ahí, escondida detrás de un uniforme, viendo a mi hija desde lejos, como si fuera una extraña. Me acerqué a la mesa principal donde Sofía estaba sentada con sus nuevas amigas, todas vestidas con sedas y joyas que brillaban bajo las luces doradas del salón. Me acerqué con cuidado para llenar sus copas de champaña, manteniendo la cabeza baja, rogando que nadie me mirara a los ojos. Fue entonces cuando escuché su voz. Una de sus amigas, una muchacha de aire presumido, le preguntó con curiosidad por qué no había fotos de sus padres en el video que proyectaron hace un momento. Se me detuvo el corazón. Me quedé inmóvil, con la botella en la mano, esperando que Sofía dijera mi nombre, que dijera que yo estaba ahí, pero lo que salió de su boca me atravesó como un cuchillo de hielo. «Ay, nena, es una historia muy triste», dijo Sofía soltando un suspiro fingido mientras jugaba con su anillo de diamantes. «Mis padres murieron hace muchos años en un accidente en Europa. Yo me crié con mis tíos en una de las zonas más exclusivas de Madrid antes de venirme a México. Mi familia siempre fue de mucha alcurnia, de esas que valoran el apellido por encima de todo. Por eso Mateo y yo encajamos tan bien. Venimos de mundos iguales». Las amigas soltaron exclamaciones de lástima, diciendo que era una tragedia, pero que se notaba su clase en cada poro de su piel. Yo sentí que el piso se abría bajo mis pies. Ahí estaba yo, a menos de 1 metro de ella, llenándole la copa de vino con mis manos cansadas de trabajar para pagarle su educación, y mi hija me estaba matando en vida frente a todos. Me había enterrado en un accidente falso en un país que yo ni siquiera conocía para no tener que admitir que su madre era una cocinera que olía a leña y a esfuerzo. En ese momento, Sofía levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron por un segundo. No vi ni una pizca de arrepentimiento en sus ojos. Al contrario, vi un desprecio tan profundo que me heló la sangre. Me hizo una seña casi imperceptible con la mano, como quien espanta a una mosca molesta, indicándome que me fuera, que ya había servido suficiente y que mi presencia le estorbaba. Su rostro, ese que yo había besado tantas noches cuando tenía fiebre, estaba transformado por la arrogancia. Era una mujer hermosa, sí, pero por dentro estaba vacía, seca de todo rastro de gratitud. Me retiré de la mesa con las manos temblorosas, casi tirando la botella.
Escuché sus risas a mis espaldas, risas burlonas que celebraban una vida de mentiras construida sobre mis costillas. Cada paso que daba hacia la cocina me pesaba 1 tonelada. ¿Cómo fue que permití esto? ¿En qué momento el amor que le di se convirtió en este monstruo de vanidad? El dolor en mi pecho era tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. No era solo la humillación de ser la mesera en su boda, era darme cuenta de que para Sofía yo era una mancha que debía borrarse, un estorbo en su nueva vida de lujos. Caminé por el pasillo de servicio buscando un poco de aire, sintiendo el delantal como una cadena que me ataba a mi propia miseria. Me senté un momento en una caja de madera, lejos de las luces, y miré mis zapatos gastados comparados con los mármoles del piso. Sofía me había negado, me había matado frente a sus amistades y se sentía orgullosa de su mentira. En ese momento entendí que mi sacrificio no había servido para hacerla una mejor persona, sino para darle las armas para pisotearme. El llanto me subió por la garganta, pero me lo tragué. No quería que me vieran débil, no en ese lugar donde mi propia hija me había convertido en una desconocida. ¿Te gustaría que continúe con la parte 4, donde Elena conoce a don Ricardo y el rumbo de la historia empieza a cambiar? Me sequé las lágrimas con la punta del delantal, rogando que el rímel barato que me había puesto no se me hubiera corrido por toda la cara. No quería que nadie me viera así. No quería dar lástima ni llamar la atención. Me refugié detrás de una columna enorme adornada con telas de seda, tratando de recuperar el aliento. El ruido de las copas chocando y la música suave del violín me parecían lejanos, como si estuviera viendo una película muda donde yo era la única que gritaba por dentro. Solo quería desaparecer, volver a mi cuartito y pretender que este día nunca había existido. Estaba a punto de dar la media vuelta para regresar a la cocina cuando choqué de frente con un señor alto, de traje impecable y cabello canoso. El impacto fue leve, pero del susto casi se me cae la charola vacía que llevaba en las manos. «Perdóneme, señor, discúlpeme, soy muy torpe», balbuceé bajando la cabeza, sintiendo que la cara me ardía de vergüenza. Ya me imaginaba el regaño, la queja con el gerente, otra humillación más para la lista de la noche. «¿Elena?», escuché que dijo una voz grave y profunda, una voz que conocía muy bien. Levanté la vista despacio, con miedo. Frente a mí, mirándome con unos ojos llenos de sorpresa y no de enojo, estaba don Ricardo. Sentí que las piernas se me doblaban. Don Ricardo había sido el dueño de la hacienda San Gabriel, el lugar donde trabajé como jefa de cocina durante casi 15 años. Él fue el patrón que me dio la mano cuando mi esposo falleció, el que siempre decía que mi mole poblano era patrimonio de la humanidad y que mis manos tenían magia. Hacía años que no lo veía, desde que vendí mi casita y me mudé a la ciudad para estar cerca de la Universidad de Sofía. «Don Ricardo», susurré, sintiendo una mezcla de alegría y un pánico terrible. ¡Qué sorpresa verlo aquí! Él me miró fijamente, pero su mirada no se detuvo en mi cara. Bajó hacia el delantal sucio que llevaba puesto, luego miró el vestido azul que asomaba por debajo y finalmente volvió a mis ojos, que seguramente seguían rojos de tanto llorar. Su ceño se frunció, no con molestia, sino con una confusión que rápidamente se transformó en algo más serio. «Elena, por Dios, ¿qué haces vestida así?», me preguntó, acercándose un poco más para que nadie nos escuchara. «Yo pensé que te habías retirado, que estabas descansando después de tanto trabajar. ¿Estás trabajando aquí de mesera?».
Tragué saliva, incapaz de mentirle a un hombre que siempre me había tratado con tanto respeto. Es la boda de mi hija, patrón, dije con un hilo de voz, bajando la mirada otra vez porque no soportaba ver la lástima en la suya. Es la boda de Sofía. Hubo un silencio largo, pesado. Don Ricardo se quedó quieto, procesando lo que acababa de escuchar. Él conocía a Sofía. La había visto correr por los jardines de la hacienda cuando era una niña. Le había regalado dulces en Navidad. Él sabía quién era ella. Y ahora estaba atando cabos. Miró hacia la mesa principal, donde Sofía reía con su copa de champán en la mano, y luego me miró a mí, escondida detrás de una columna, con un delantal de servicio en la boda de mi propia hija. ¿Es la boda de Sofía?, repitió, y su voz ya no era suave. Ahora tenía un filo de acero. ¿Y tú estás sirviendo las mesas? Elena, explícame esto ahora mismo. ¿Por qué la madre de la novia está vestida de empleada? No pude contenerme más. Con don Ricardo siempre había habido una confianza especial, así que se lo solté, con la voz quebrada. Le dije que Sofía no quería que sus suegros supieran quién era yo, que le daba vergüenza mi origen humilde, que me había dicho que si quería estar ahí, tenía que ganarme el lugar, sirviendo para no desentonar. La cara de don Ricardo se transformó. Jamás lo había visto tan enojado, ni siquiera cuando se le quemó parte de la cosecha hace años. Sus manos se cerraron en puños y su rostro se puso rojo de la indignación. «Esto es inaudito», exclamó, aunque mantuvo la voz baja por prudencia. «Es una canallada. Esa muchacha comió gracias a que tú te partiste el lomo en mis cocinas. Esa carrera que presume la pagaste tú quemándote las pestañas. No, Elena, esto no se queda así». Hizo un ademán de caminar hacia la mesa de los novios, con paso firme, decidido a armar un escándalo, a poner a Sofía en su lugar frente a toda la alta sociedad que tanto quería impresionar. El pánico me invadió. Si él hablaba, Sofía me odiaría para siempre. Si él decía algo, la boda se arruinaría y mi hija, mi niña, sería la burla de todos. Y aunque me había destrozado el corazón, seguía siendo mi hija. El amor de madre es así, tonto y terco, capaz de aguantar latigazos con tal de no ver sufrir al verdugo. Lo agarré del brazo con fuerza, deteniéndolo. «No, don Ricardo, por favor, se lo suplico», le rogué, con las lágrimas brotando de nuevo. «No diga nada, no le arruine su noche. Ella es joven, no sabe lo que hace. Si usted va allá y hace un escándalo, ella nunca me lo va a perdonar. Déjelo así, por favor. Yo aguanto, yo puedo aguantar un poco más. Hágalo por mí, por los viejos tiempos». Don Ricardo se detuvo, me miró con una mezcla de frustración y ternura infinita. Respiró hondo, tratando de controlar la rabia que le hervía en la sangre. Puso su mano sobre la mía, esa mano suave de hombre de negocios, sobre mi mano áspera de cocinera. «Elena, eres una santa, pero estás criando a un monstruo», me dijo con voz ronca. «Tienes un corazón que esa niña no merece. Está bien, por ti, no voy a decir nada, todavía. Pero escúchame bien, mujer, nadie tiene derecho a tratarte así, y mucho menos la sangre de tu sangre». Se acomodó el saco, todavía visiblemente alterado, y miró alrededor del salón con una expresión que me dio escalofríos. No era solo enojo, era la mirada de un hombre que acaba de descubrir una injusticia en su propia casa y está calculando cómo repararla. «Sécate esas lágrimas, Elena», me ordenó con suavidad. «Y si necesitas algo, lo que sea, solo búscame. Voy a estar en la mesa 3, con los socios del hotel. Y créeme,
Voy a estar observando todo muy de cerca. Me dio una última palmada en el hombro y se alejó caminando con esa elegancia que tenía, mezclándose entre los invitados. Yo me quedé ahí, temblando, sintiendo un poco de alivio por haber frenado la tormenta, pero también una extraña inquietud. Don Ricardo había dicho, ¿todavía? Y conociéndolo, sabía que él no era hombre de dejar las cosas a medias. Respiré hondo, me ajusté el delantal que tanto me quemaba y volví a salir al ruedo, sin saber que la verdadera tormenta apenas estaba por comenzar. ¿Te gustaría que continúe con la parte 5, donde Elena intenta darle el regalo a Sofía y ocurre el desastre? Pasaron las horas y la fiesta seguía en su apogeo. Mis pies ya no daban más, hinchados dentro de esos zapatos que no eran para estar parada tanto tiempo, pero el dolor físico no era nada comparado con el nudo que traía en la garganta. Había servido plato tras plato, retirado servilletas sucias y llenado copas hasta que mis brazos temblaban, siempre con la cabeza gacha, esquivando la mirada de los invitados para no ser reconocida. Veía a Sofía bailar con Mateo, tan radiante, tan dueña del mundo, y una parte de mí, esa parte tonta que tienen todas las madres, todavía guardaba una pequeña esperanza. En el bolsillo de mi delantal, apretada contra mi cadera, sentía la presencia de una cajita envuelta en papel de seda. Era mi regalo. No era una licuadora costosa, ni un viaje a Europa como los que le habían regalado sus suegros. Era algo mucho más valioso, al menos para mí. Durante semanas había transcrito con mi mejor letra la receta secreta del mole poblano de mi abuela. Esa misma receta que don Ricardo tanto elogiaba y que, gracias a las ventas que hacía por encargo los domingos, había pagado gran parte de la colegiatura de Sofía. Junto a la receta iba una cadenita de plata muy fina con un dije de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a mi madre. No valía mucho dinero, la plata ya estaba un poco opaca por los años, pero era la única joya que quedaba en la familia, nuestra herencia, nuestro amuleto de protección. Esperé el momento justo. Vi que Sofía se alejaba un poco del tumulto hacia la zona de la terraza, seguramente para tomar aire o retocarse el maquillaje lejos del calor de la pista. Me alicé el delantal, respiré hondo para darme valor y la seguí. Sofía, hija, le susurré cuando estuvimos lo suficientemente lejos de la gente. Ella dio un respingo y se giró bruscamente. Su cara, que segundos antes sonreía para las fotos, se transformó en una máscara de fastidio instantáneo. ¿Otra vez tú?, me soltó entre dientes, mirando nerviosa a los lados. ¿Qué parte de «quédate en la cocina» no entendiste? Si Mateo te ve aquí hablando conmigo, va a empezar a hacer preguntas. Vete ya, solo será un minuto, mi niña, le dije con la voz temblorosa, sacando la cajita del bolsillo. No te pude dar tu regalo antes y, bueno, quería dártelo ahora que estamos solas. Es algo muy especial. Sofía miró el paquete en mis manos como si fuera un insecto peligroso. Soltó un bufido de impaciencia y me lo arrebató de las manos con brusquedad. A ver, rápido, dijo, rompiendo el papel de seda sin ningún cuidado. Abrió la cajita, sus ojos recorrieron el papel doblado con la receta y luego se detuvieron en la cadenita de plata vieja. Yo contuve el aliento, esperando ver una chispa de ternura, esperando que recordara cuántas veces esa virgen la cuidó cuando era niña, esperando que entendiera que esa receta era el legado de las mujeres que la amaron antes de que ella naciera. Pero Sofía soltó una risa seca, cruel, una risa que me heló la sangre. ¿Es en serio, mamá?, preguntó, levantando la cadenita con 2 dedos. Con asco,
¿Esto es tu regalo? ¿Una cadena vieja y negra y un papel manchado de grasa? Es la receta de la abuela Sofía. Intenté explicarle, sintiendo que las lágrimas me picaban en los ojos. Y la medalla es de plata. Es lo único que me quedó de... Es basura, me interrumpió, alzando la voz. Es chatarra. ¿Qué voy a hacer yo con esto? ¿Ponérmelo en mi luna de miel en París? ¿Cocinar mole para mis invitados de sociedad? Por Dios, ubícate. Mira a tu alrededor, mira esta fiesta. Esto es de gente pobre, de gente sin clase. Qué vergüenza que pienses que voy a usar estas porquerías. Y entonces lo hizo. Con un movimiento rápido de la muñeca, lanzó la cajita al suelo. La medalla rebotó con un tintineo triste contra el mármol frío, y el papel con la receta se deslizó hasta quedar bajo la pata de una mesa. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Me quedé paralizada, mirando mi corazón tirado en el piso, pisoteado por la persona que más amaba en el mundo. Me agaché instintivamente para recogerlo, mis rodillas golpearon el suelo duro y mientras mis dedos rozaban la plata fría, escuché el sonido del líquido derramándose. Levanté la vista. Sofía había inclinado su copa de vino tinto y había dejado caer el líquido oscuro justo al lado de donde yo estaba arrodillada, manchando el piso inmaculado y salpicando un poco el borde de mi vestido. «¡Ay, qué torpe soy!», dijo con una voz falsa, cargada de veneno. Se me cayó la copa. Me miró desde arriba, como una reina mirando a una esclava, y señaló la mancha roja que se extendía por el suelo. «Ya que estás ahí abajo, arrastrándote como te gusta», dijo con frialdad, «limpia eso y hazlo bien. No quiero que mis suegros vean el piso sucio por culpa de la incompetencia del servicio». Se dio la vuelta, sacudiéndose el vestido como si mi cercanía la hubiera ensuciado, y regresó a la fiesta sin mirar atrás ni una sola vez. Me quedé ahí, de rodillas, en medio de la terraza semioscura. Con una mano apretaba la medalla de mi madre contra mi pecho y con la otra, temblando incontrolablemente, saqué un trapo del delantal y empecé a fregar la mancha de vino. Las lágrimas caían sobre el piso, mezclándose con el alcohol, y yo frotaba y frotaba, tratando de borrar no solo la mancha, sino el dolor insoportable que me estaba partiendo en dos. Me sentía pequeña, insignificante, una basura tal como ella había dicho. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue el corazón, eso ya estaba roto desde hacía rato. Fue la venda de los ojos. Mientras limpiaba el desastre de mi hija, entendí que el amor de madre puede perdonarlo todo, pero la dignidad tiene un límite, y Sofía acababa de cruzarlo. Me limpié las manos en el trapo sucio, tratando de quitarme la sensación pegajosa del vino y la humillación de la piel. Regresé al salón caminando despacio, como si cargara un costal de piedras en la espalda. Ya no quería mirar a nadie, solo quería que la noche terminara para poder irme a mi cuarto a llorar en paz. Me escondí otra vez en mi rincón, cerca de la puerta de servicio, desde donde podía ver todo sin estorbar. La música se detuvo de golpe y el maestro de ceremonias anunció el brindis principal. Todos los invitados levantaron sus copas de cristal fino. Sofía estaba en el centro de la pista, agarrada del brazo de Mateo, brillando bajo las luces, con esa sonrisa de triunfo que le había visto desde niña cuando se salía con la suya. Se veía hermosa, no lo puedo negar, pero a mis ojos de madre, su belleza ya se veía manchada, opaca. De repente, vi que don Ricardo se ponía de pie en la mesa número 3. El salón entero guardó silencio. No era para menos.
Don Ricardo tiene una presencia que impone respeto, de esos hombres que llenan la habitación sin necesidad de gritar. Llevaba su traje gris impecable y caminó hacia el centro de la pista con paso firme. Vi cómo le brillaron los ojos a Sofía. Ella le dio un codazo suave a Mateo y le susurró algo al oído, seguramente presumiendo que el invitado más importante de la noche, el gran empresario, iba a dedicarles unas palabras. Ella creía que era el broche de oro para su boda perfecta. El maestro de ceremonias le cedió el micrófono con una reverencia exagerada. Don Ricardo lo tomó, miró a los novios con una seriedad que me puso la piel de gallina y luego paseó la vista por todo el salón. «Buenas noches a todos», dijo con su voz grave, esa que retumbaba en las paredes. Normalmente, en estas ocasiones, se habla de amor, de futuro y de prosperidad. Y claro, les deseo todo eso a los novios. Pero hoy, mientras estaba sentado ahí, observando esta fiesta tan lujosa, tan llena de detalles exquisitos, no pude evitar pensar en otra cosa. Hizo una pausa. Sofía seguía sonriendo, asintiendo con la cabeza, esperando el halago. Yo sentí un nudo en el estómago. Sabía que don Ricardo no estaba ahí para decir frases bonitas de tarjeta de felicitación. Estaba pensando en el valor, continuó él, y su tono cambió. Se volvió más duro, más frío. No en el valor del dinero, porque eso cualquiera lo tiene o lo consigue prestado. Hablo del valor de la gente. Verán, yo soy un hombre de negocios. He construido hoteles, haciendas, empresas y he aprendido que el edificio más alto se cae si los cimientos no son fuertes. Y los cimientos de una persona, señores, son sus raíces, son la gratitud. Vi que la sonrisa de Sofía empezaba a temblar un poco. Mateo frunció el ceño, confundido. La gente en las mesas empezó a murmurar bajito, preguntándose a dónde iba aquel discurso. «Hoy he sido testigo de algo que me ha revuelto el estómago», dijo don Ricardo, y esta vez su voz sonó como un trueno. He visto a la mujer más noble que he tenido el honor de conocer en mi vida ser tratada como si fuera menos que nada. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Me apreté contra la pared, queriendo volverme invisible. «Por favor, patrón, no», pensé, cerrando los ojos. «Una mujer», siguió hablando, y ahora me buscaba con la mirada hasta que me encontró en mi rincón oscuro, que tiene las manos llenas de cicatrices por trabajar la tierra, por cocinar para cientos de personas, por sacar adelante una vida con honestidad. Una mujer que no necesita sedas ni diamantes para brillar, porque su dignidad vale más que todo este hotel junto. Sofía se puso pálida, blanca como su vestido. Ya sabía de quién hablaba. Miró hacia donde don Ricardo estaba mirando, y sus ojos se toparon conmigo. «Me indigna», dijo don Ricardo, levantando la voz con una autoridad que hizo temblar las copas. «Me indigna profundamente saber que en este hotel, en mi hotel, se permita tal falta de respeto». El salón soltó un grito ahogado colectivo. «¿Su hotel?», escuché que alguien preguntaba en la mesa de al lado. Sí, nadie ahí sabía que don Ricardo era el dueño de la cadena hotelera más grande de la región. Ni siquiera Sofía. Ella pensaba que era solo un viejo hacendado rico, amigo de la familia lejana. La cara de mi hija se desfiguró del terror. No solo estaba siendo regañada frente a la élite, sino que se acababa de dar cuenta de que había humillado a su madre frente al dueño del lugar. «Sí, señores», continuó él, implacable, «este lugar es mío, y yo tengo una regla de oro. Aquí se respeta a la gente que trabaja y se honra a la familia. Pero esta noche he visto a una madre ser obligada a servir las mesas en la boda de su propia hija.
He visto cómo la esconden, cómo la disfrazan de servidumbre porque su presencia avergüenza a la novia. El silencio que siguió fue terrible, pesado, sofocante. Podía sentir las miradas de 300 personas girando como faros buscando a la culpable y luego buscando a la víctima. «Elena», dijo don Ricardo, y su voz se suavizó de golpe, llena de cariño. «Por favor, deja esa charola. Tú no estás aquí para servir a nadie. Tú eres la invitada de honor, aunque tu anfitriona haya olvidado quién le pagó la fiesta». Sofía parecía a punto de desmayarse. Mateo le soltó la mano como si le quemara y se alejó un paso de ella, mirándola con horror. Yo sentí que las piernas me fallaban, no sabía si correr o caer de rodillas. Don Ricardo me estaba defendiendo, me estaba dando el lugar que mi propia hija me había negado. Pero el precio era verla destruida frente a todos. Y aunque una parte de mí quería salvarla, otra parte, esa parte que llevaba años callando y aguantando, supo que ya no había vuelta atrás. La verdad había salido a la luz y dolía más que cualquier mentira. Todo el salón se quedó mudo, un silencio tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los aires acondicionados. Sentí que las piernas me fallaban, pero esta vez no había dónde esconderse. Las miradas de todos, antes indiferentes, ahora se clavaban en mí como agujas. Don Ricardo me hizo un gesto con la mano, suave pero firme, indicándome que me acercara. No pude negarme. Solté la charola sobre una mesa cercana, me quité el delantal con manos torpes y caminé hacia el centro de la pista, sintiéndome desnuda con mi vestido sencillo y mis zapatos gastados. Al llegar a su lado, don Ricardo me pasó el brazo por los hombros. Sentí su calor, su protección, y por primera vez en toda la noche pude levantar la vista. Sofía estaba paralizada, con los ojos llenos de lágrimas de pánico, negando levemente con la cabeza como suplicando que parara. Pero ya era demasiado tarde. La verdad es como el agua. Siempre encuentra una grieta por donde salir, y la presa acababa de romperse. «Miren bien a esta mujer», dijo don Ricardo, rompiendo el silencio y dirigiéndose directamente a los padres de Mateo, don Samuel y doña Beatriz, que estaban sentados en la mesa principal con cara de no entender nada. «Ustedes, señores, son gente de bien, gente de trabajo. Sé que aceptaron a Sofía en su familia creyendo en la historia que ella les contó. La historia de la niña rica, heredera de una fortuna en Europa, la huérfana de Alcurnia». Don Samuel se puso de pie despacio, ajustándose los lentes, mirando alternadamente a Sofía y a mí. «Pero esa historia es una mentira», sentenció don Ricardo con voz potente. «La única fortuna que existe aquí es el corazón de Elena. ¿Ven estas flores? ¿Ven el banquete que se están comiendo? ¿El vestido de diseñador que trae la novia? Nada de eso vino de una herencia europea. Todo eso salió de las manos de Elena, salió de vender su casa, su único techo, salió de raspar ollas durante 30 años, salió de quedarse sin comer para que su hija pudiera fingir ser alguien que no es». Un murmullo de asombro recorrió el salón. Escuché exclamaciones de incredulidad. «Vendió su casa», susurraba la gente. Mateo, el novio, se soltó del brazo de Sofía y dio 2 pasos atrás, mirándola como si fuera una desconocida. «Sofía», balbuceó Mateo con la voz rota. «¿De qué está hablando? Tú me dijiste que tus papás murieron en un accidente de esquí en los Alpes. Me dijiste que el dinero venía de un fideicomiso». Sofía intentó hablar, pero solo le salían gemidos ahogados. Estaba acorralada. Don Ricardo no había terminado. Se giró hacia mí y me apretó el hombro con cariño.
pero hablando para que todos escucharan. Elena no es solo mi ex cocinera. Ella es la mujer que cuidó a mis hijos cuando mi esposa enfermó. Es la persona más honesta que ha pisado mi hacienda. Para mí, ella es como una hermana, y me duele. Me duele en el alma ver que ella dio todo, absolutamente todo, a cambio de desprecio. Entonces, doña Beatriz, la madre de Mateo, se acercó. Era una mujer elegante, de esas que imponen respeto solo con la mirada, pero que siempre me había saludado con educación las pocas veces que la vi de lejos. Se paró frente a Sofía, no gritó, no hizo escándalo, pero su voz fría cortó el aire más que cualquier insulto. ¿Es verdad, Sofía?, preguntó doña Beatriz. ¿Esta señora a la que has tenido sirviendo copas toda la noche es tu madre? Sofía rompió a llorar, tapándose la cara con las manos, asintiendo levemente porque ya no tenía caso mentir. Lo hice por ustedes, sollozó Sofía, intentando agarrar la mano de su suegra. Lo hice porque quería estar a su altura, porque no quería que pensaran que era menos. Doña Beatriz retiró la mano con brusquedad, como si el contacto le diera asco. «¿A nuestra altura?», dijo la señora, y vi una decepción inmensa en sus ojos. «Hija, nosotros venimos del trabajo. Mi padre fue albañil antes de tener su constructora. Nosotros valoramos el esfuerzo, la lealtad, la familia. Al negar a tu madre, no te pusiste a nuestra altura. Te hundiste en el lodo, nos has mentido en la cara, nos has hecho partícipes de esta crueldad». Don Samuel, el padre de Mateo, se acercó a mí. Yo bajé la cabeza, avergonzada por el espectáculo, por el dolor de mi hija, por todo. Pero él me tomó las manos, esas manos mías llenas de callos que Sofía detestaba, y las sostuvo con firmeza. «Señora Elena», dijo él con voz grave, «le pido una disculpa a nombre de mi familia. No teníamos idea. Si hubiéramos sabido que usted estaba aquí y quién era, jamás habríamos permitido esto. Es un honor conocer a la verdadera artífice de todo esto». Sentí que las lágrimas me rodaban por las mejillas, pero esta vez no eran de humillación, eran de alivio. Un alivio doloroso, sí, porque veía cómo el castillo de naipes de mi hija se desmoronaba pedazo a pedazo, pero alivio al fin de cuentas. La verdad estaba ahí, desnuda y cruda. Sofía estaba sola en medio de la pista, llorando, con su vestido de encaje carísimo manchado ahora por la vergüenza pública. Mateo la miraba con una mezcla de tristeza y rabia, y sus suegros le daban la espalda para hablar conmigo. Yo quería correr a abrazarla, porque una madre siempre quiere proteger a su cría, incluso cuando muerde. Pero don Ricardo me sostuvo, me mantuvo en mi lugar. Sabía que si iba a consolarla ahora, no aprendería nada. Sabía que este dolor, aunque terrible, era la única medicina que podía curar la enfermedad de soberbia que tenía mi hija. Me quedé ahí, de pie, con la frente en alto por primera vez en la noche, viendo cómo la mentira se deshacía y dejaba ver la triste realidad que Sofía tanto había querido ocultar. Mateo se soltó del agarre desesperado de Sofía, como si tocarla le produjera una descarga eléctrica. Dio 2 pasos hacia atrás, negando con la cabeza, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y desconcierto que era difícil de mirar. Sofía intentó acercarse de nuevo, con el rímel corrido por las lágrimas, extendiendo los brazos hacia él como una niña chiquita que ha roto un jarrón y quiere que la perdonen antes de ver el castigo. «Mateo, mi amor, por favor, escúchame», gritaba ella, con la voz histérica, esa voz chillona que le salía cuando perdía el control. «No es lo que parece, tienen que entenderme. Lo hice por nosotros, lo hice para estar a tu altura, para que tu familia no me rechazara.
¿Para que no te rechazáramos?, la interrumpió Mateo, y su voz sonó fría, desconocida. Sofía, mis papás te adoraban, yo te adoraba, pero no amábamos a la mujer que inventaste, amábamos una mentira. Me dijiste que eras huérfana, me hiciste llorar con tu historia de soledad, y resulta que tu madre estaba ahí, sirviéndome el vino en mi propia boda. ¿Quién eres? Porque la mujer con la que me casé hace 3 horas no existe. Sofía se giró hacia mí entonces, y en lugar de arrepentimiento, vi en sus ojos un odio puro, encendido. Me señaló con su dedo tembloroso, ese dedo que llevaba el anillo que yo ayudé a pagar. «¡Es culpa tuya!», me gritó frente a todos, sin importarle ya el escándalo. «Todo esto es culpa tuya. Si te hubieras quedado en tu pueblo, si no hubieras venido aquí con ese vestido ridículo a dar lástima, nada de esto estaría pasando. Viniste a arruinarme la vida. Eres una envidiosa que no soporta verme feliz». El salón entero soltó un grito ahogado. Don Ricardo hizo un movimiento para intervenir, pero yo levanté la mano y lo detuve. No. Esta vez no. Durante 26 años había agachado la cabeza. Había guardado silencio cuando ella se avergonzaba de mi ropa, cuando me pedía que no fuera a sus eventos escolares, cuando me cambió el nombre en sus redes sociales. Había callado por amor, pensando que mi silencio era mi forma de protegerla. Pero al escucharla culparme de su propia crueldad, algo dentro de mí se rompió para siempre. Y de esa grieta no salió llanto, salió fuego. Di un paso al frente. Mis zapatos viejos resonaron en el mármol con una fuerza que no sabía que tenía. Me sequé la última lágrima que me quedaba en la mejilla y levanté la barbilla. Ya no era la mesera, ya no era la cocinera humilde, era su madre, y era hora de que ella lo recordara. «Basta, Sofía». Mi voz retumbó en el salón, firme, clara, sin una sola duda. Fue tan fuerte que ella se cayó de golpe, sorprendida, porque nunca en su vida me había escuchado gritarle. Caminé despacio hasta quedar frente a ella. Ella intentó sostenerme la mirada, desafiante, pero sus ojos vacilaron ante los míos. «No te atrevas a decir que yo te arruiné nada», le dije, mirándola directo al alma. «Yo te construí. Cada ladrillo de esa vida de fantasía que tienes lo puse yo con estas manos. Levanté mis manos, esas manos ásperas, con quemaduras de aceite, con las uñas cortas y la piel curtida. Las puse frente a su cara para que las viera bien. «Míralas», le ordené. «Te dan asco, ¿verdad? Dices que son manos de gente pobre, pero estas manos lavaron pisos de rodillas para que tú pudieras caminar con tacones de diseñador. Estas manos amasaron miles de kilos de masa para que tú pudieras comer en restaurantes finos. Estas manos, Sofía, que tú desprecias, son las que firmaron el cheque para este salón, para esas flores y para ese vestido blanco que no mereces llevar puesto hoy». Sofía retrocedió un paso, temblando, pero yo no la dejé escapar. «Tú dices que querías estar a la altura de esta familia», continué, señalando a Mateo y a sus padres. «Pero te equivocaste de camino, hija. La altura no la da el dinero, ni los apellidos, ni mentir sobre quién te parió. La altura la da la decencia. Y hoy, la única persona que se ha arrastrado por el suelo no fui yo limpiando tu vino, fuiste tú». Me giré hacia los invitados, hacia toda esa gente elegante que nos miraba con la boca abierta. Ya no me importaba lo que pensaran de mi vestido pasado de moda. Me sentía gigante. «Yo soy Elena», dije con orgullo. «Soy cocinera. Vengo de un pueblo donde la gente se mira a los ojos y se da la mano.
No tengo millones en el banco, es verdad, pero lo que tengo es mío. Nadie me lo regaló y no tuve que negar a nadie para conseguirlo. Y si eso para ti es ser poca cosa, entonces la pobre eres tú, mi vida. Eres tan pobre que lo único que tienes es dinero. Sofía se cubrió la cara con las manos y soltó un sollozo desgarrador, cayendo de rodillas al suelo, aplastada por el peso de la verdad. Mateo la miró una última vez, con una tristeza infinita, y se quitó el azahar de la solapa, dejándolo caer sobre la mesa. «Creo que necesito aire», dijo él, y se dio la media vuelta, saliendo del salón sin esperarla. «¡Mateo!», gritó ella, intentando levantarse, pero el vestido se le enredó y volvió a caer. Yo la miré ahí, tirada, derrotada por su propia soberbia. Me dolía, claro que me dolía, es mi hija, pero por primera vez en mi vida entendí que levantarla del suelo no era mi trabajo. Ella misma se había tirado ahí, y ella sola tendría que aprender a levantarse, si es que alguna vez quería tener la dignidad que tanto despreció en mí. Me alisé el vestido, respiré hondo y sentí que, aunque había perdido a mi hija esa noche, me había recuperado a mí misma. Y eso valía más que cualquier fiesta. El silencio en el salón era absoluto, denso, solo roto por los sollozos ahogados de Sofía, que seguía en el suelo, hecha un ovillo entre las capas de tul de su vestido arruinado. La miré y, por primera vez en años, no sentí la necesidad imperiosa de correr a levantarla, de limpiarle las lágrimas y decirle que todo iba a estar bien. Esa urgencia de madre protectora se había esfumado, reemplazada por una tristeza serena, una calma fría que llega cuando uno entiende que ya no hay nada más que hacer. Me agaché despacio, no para ayudarla, sino para recoger la cadenita de plata de mi madre, que seguía tirada en el piso, olvidada junto a la mancha de vino. La limpié con suavidad contra mi vestido y la apreté en mi puño. Sentí el metal frío contra mi piel y eso me dio la fuerza para decir lo último que tenía que decir. «Levántate, Sofía», le dije con voz suave, pero firme. Ella alzó la cara, con el maquillaje escurrido, mirándome como si fuera una desconocida. «No te quedes ahí tirada, esperando que alguien venga a rescatarte. Esa ha sido tu perdición, creer que el mundo te debe algo». Ella intentó hablar, balbuceó un «mamá» débil, pero yo negué con la cabeza. «No, ya no, hoy me voy, hija. Me voy porque este lugar, esta fiesta, esta vida de mentiras que te inventaste, no es mi sitio. Y por lo visto, tampoco es el tuyo, porque te queda grande. Querías ser rica, ¿verdad? Eso fue siempre lo que te movió. Pero déjame enseñarte una última cosa antes de irme». Caminé unos pasos hacia la mesa donde estaban sus suegros, que me miraban con respeto, y tomé una de las servilletas de tela fina. Regresé y se la puse en la mano a Sofía. La verdadera riqueza no es tener una cuenta en el banco llena de ceros, ni casarse con un apellido importante, ni que te sirvan champaña en copas de cristal, le dije, mirándola a los ojos. La verdadera riqueza es poder poner la cabeza en la almohada por la noche y dormir tranquila, sabiendo que no le debes nada a nadie y que no has pisoteado a quien te ama para subir un escalón. Tú hoy eres la mujer más pobre de este salón, Sofía. Tienes un vestido de miles de pesos, pero no tienes dignidad, tienes invitados de lujo, pero no tienes quien te abrace de verdad, tienes un esposo bueno, o lo tenías, y lo perdiste por vergüenza a tu propia sangre. Me di la media vuelta, sentí que me quitaba un peso de 100 kilos de encima. Caminé hacia la salida con la cabeza en alto, sin importarme mis zapatos viejos ni mi vestido pasado de moda.
Los invitados se apartaban a mi paso, abriendo un camino como si fuera yo la reina de la fiesta y no la mesera. Algunos bajaban la mirada, avergonzados de haber sido testigos de la humillación. Otros me miraban con admiración. Ya estaba a punto de cruzar las puertas de cristal para salir al aire fresco de la noche, cuando sentí una mano firme en mi hombro. Me detuve y giré. Era don Ricardo. Detrás de él venían los gerentes del hotel, esos mismos que horas antes me habían dado el uniforme de servicio con desdén. «Elena, espera», dijo don Ricardo recuperando el aliento. «No puedes irte así. No voy a permitir que te vayas caminando sola después de lo que acabas de pasar». «Estoy bien, patrón», le respondí con una media sonrisa triste. «De verdad. Solo quiero irme a casa, quitarme este olor a vino y a tristeza y descansar. Mañana veré qué hago, ahora que ya no tengo que pagar deudas ajenas». Don Ricardo me miró con esa intensidad de hombre de negocios que ve una oportunidad de oro donde otros solo ven escombros. Negó con la cabeza. «No, Elena, tú no vas a ir a descansar para ver qué haces. Tú vas a trabajar, pero no como cocinera y mucho menos como mesera». Me quedé confundida. «¿De qué habla, señor?». Don Ricardo se irguió y señaló el gran salón a nuestras espaldas, ese salón que yo había pagado pero que él poseía. «He visto cómo organizaste esto, aunque fue con tu dinero y tu sacrificio, el gusto, los detalles, la perfección de este evento. Todo eso tiene tu mano detrás, lo sé. Y he visto algo más importante hoy. He visto carácter, he visto integridad y he visto cómo te ganaste el respeto de 300 personas sin abrir la boca hasta que fue necesario». Hizo una pausa y miró a sus gerentes, que asintieron nerviosos. «Elena, necesito a alguien de confianza para manejar la gerencia de eventos y banquetes de esta cadena de hoteles. Estoy harto de gente con títulos universitarios que no saben lo que es el servicio, que no entienden que tratar bien a la gente es el verdadero negocio. Quiero a alguien que sepa lo que cuesta cada plato, que valore el trabajo de los de abajo y que tenga la clase que tú demostraste hoy. El puesto es tuyo, si lo quieres, con un sueldo que, te aseguro, te permitirá recuperar todo lo que gastaste aquí y mucho más, pero esta vez será para ti». Me quedé helada. Miré a don Ricardo, buscando alguna señal de lástima, pero no la había. Había una oferta seria, de un profesional a otro. Mis ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero estas eran distintas. Eran lágrimas de esperanza. «Don Ricardo, yo no tengo estudios de gerencia», balbuceé. «Solo sé cocinar y...». «Sabes de la vida, Elena», me interrumpió, «y sabes de dignidad. Eso no se enseña en ninguna universidad. ¿Aceptas?». Miré hacia atrás una última vez. Vi a Sofía a lo lejos, sola en medio de la pista vacía, siendo consolada por una de sus amigas falsas, mientras Mateo hablaba con sus padres en la salida opuesta. Mi vida anterior, la de sacrificios ciegos y sombras, se quedaba ahí, en ese salón. Frente a mí, don Ricardo me tendía la mano hacia un futuro donde yo tenía nombre, apellido y valor. Le estreché la mano con fuerza, mi mano rasposa contra su mano suave. «Acepto, patrón», dije con firmeza. «Acepto. Y le prometo que no se va a arrepentir». «Nunca lo he dudado», sonrió él. «Ahora permite que mi chofer te lleve a casa. La gerente de eventos no se va caminando». Salí del hotel y el aire de la noche me golpeó la cara, fresco y limpio. Me subí al auto lujoso que me esperaba y mientras nos alejábamos vi por la ventanilla cómo las luces del salón se iban apagando una a una. Me toqué el pecho donde latía mi corazón tranquilo y sonreí. Había perdido una hija esa noche. Sí,
pero me había encontrado a mí misma, y esa, sin duda, era la mejor ganancia de mi vida. Han pasado 3 años desde aquella noche en que el vino manchó el piso y la verdad salió a la luz. Hoy, mientras miro la ciudad desde el ventanal de mi oficina en el Hotel Imperial, apenas reconozco a la mujer que fui. Ya no bajo la cabeza ante nadie. Don Ricardo cumplió su palabra y yo cumplí la mía. Ahora dirijo los eventos más importantes de la cadena hotelera. Lo hago con la misma pasión con la que antes cocinaba mi mole, pero con una diferencia vital. Ahora se me respeta. Recuperé mi casa, esa que vendí con tanto dolor, y la llené de muebles nuevos. Pero sobre todo, la llené de paz. ¿Y Sofía? Bueno, la vida es la maestra más estricta de todas. Mateo pidió la anulación del matrimonio a los pocos días. No pudo perdonar el engaño y sus padres tampoco volvieron a abrirle las puertas. Sofía tuvo que aprender a la mala que la belleza se marchita y el dinero vuela, pero el buen nombre es lo único que nos sostiene. Ahora trabaja en una tienda de ropa, ganándose la vida honradamente, sin lujos, pero con verdad. A veces me llama. Hemos empezado a hablar, poco a poco, con cautela. La perdoné, porque una madre siempre perdona, pero la relación cambió para siempre. Ya no soy su tapete, soy su madre, y ella ha tenido que aprender a mirarme con admiración y no con lástima. Aprendí que el amor propio es el primer paso indispensable para que los demás te amen de verdad. No puedes dar luz a otros si tú misma permites que te apaguen. Mis manos siguen siendo rasposas, siguen teniendo cicatrices, pero ahora, cuando las miro, solo veo orgullo. Y antes de despedirme, quiero hacerte una pregunta muy personal, de corazón a corazón. ¿Alguna vez te has sentido avergonzado de tus padres? ¿O has visto a alguien tratar mal a su familia por aparentar lo que no es frente a los demás? Cuéntame tu historia aquí abajo, en los comentarios. Los leo a todos y me encantará saber qué piensan. Si esta historia te llegó al alma, por favor, regálame un me gusta y suscríbete al canal activando la campanita para que no te pierdas las próximas historias de vida. Recuerda, la dignidad no se compra, se defiende. Nos vemos en la próxima.